Vamos a hablar acerca del reinado del rey David. El rey David fue uno de los reyes más importantes que tuvo el pueblo de Israel. Tanto es así que él ha trascendido en la historia. Un detalle, el rey David reinó 40 años en Israel. Él tuvo un antecesor que fue Saúl, el primer rey de Israel, y después tuvo un sucesor que fue su hijo Salomón. Ahora, desde la salida de Egipto, desde que ellos salieron de Egipto, pasaron muchas cosas hasta que llegara el rey David. Y quiero hacer un resumen, ¿ya? Si usted no lo tiene todavía, el libro La Historia de la Esperanza muestra un resumen. Número 1, y vamos a hacer un poquito de memoria para avanzar hasta el rey David. Número 1, ellos cruzan el Mar Rojo. Número 2, edifican un tabernáculo. Después Dios da los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuando hablamos de los 10 mandamientos? Después Moisés muere, ¿ya? Y Dios mismo lo sepulta y nadie sabe dónde lo sepultó. Josué asume como líder de Israel y comienza la conquista. Ahora, ¿quién era Josué? Josué era un guerrero que fue instruido por Moisés. Ahora, cuando él muere, él deja un testimonio muy grande, un testimonio impresionante en la vida del pueblo de Israel. Pero después viene un tiempo que se llama el tiempo de los jueces. ¿Y a qué se refiere con el tiempo de los jueces? Se refiere a que no había rey, no había un líder espiritual en ese momento, ya había habido un líder guerrillero que era Josué, y resulta que los jueces, el pueblo se comenzó a rebelar en contra de Dios. Y el pueblo se rebelaba, el pueblo caía con ídolos, se mezclaba con otras naciones, Dios los castigaba, y ellos se arrepentían, lloraban a Dios, y Dios le enviaba un juez. Y aparecen ahí diferentes jueces. Tanto es así el libro de los jueces que en el último versículo del libro de los jueces dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea, era una completa, entre comillas, anarquía. No tenían gobierno de parte de los jueces. Habían sacerdotes, pero no escuchaban a los sacerdotes. Ahora, luego de eso, Israel pide un rey. ¿Se recuerda lo que habíamos dicho anteriormente? Que había un gobierno teocrático. ¿Qué significa teo? Que Dios era el que gobernaba. Dios controlaba al pueblo de Israel. Dios le tenía que decir dónde ellos se movían, dónde tenían que ir. Ellos les decían, e instruía con quienes debían tener batalla, con quienes no, con quienes debían hacer paz. Él les instruía. Para eso Dios usaba un sacerdote, el cual le comunicaba las cosas al rey, y el rey determinaba cómo se iba a hacer todo. Así funcionaba antes. Pero el pueblo dice, no, queremos un rey, queremos una monarquía, ¿ya? Y la monarquía, ¿ya? No es la boutique de los monos, no, la monarquía es simplemente el estilo de gobierno que se hacía en ese entonces, que era un rey. Todos los demás naciones tenían reyes y ellos querían rey. Eligieron a un hombre, ¿cuál es? Saúl. Ahora, Saúl fue escogido por el pueblo. ¿Y saben por qué lo escogieron? Porque era el más alto de todos. Era el que sobresalía. Ahora, si escogiéramos un pastor así nosotros acá, ¿quién sería el pastor? Entre cuatro, ¿cuánto mide? 6'4". Ya, 6'2". Soy diácono. Ok. Así lo hicieron. Vieron al más grandote de todos y dijeron, este va a ser rey porque sobresale por las cabezas. Así lo escogió el pueblo de Israel. Imagínense, siempre mirando al hombre. El segundo rey se llamó David. Y ese rey ya no lo escogió el pueblo de Israel, ese rey lo escogió directamente Dios. Ahora, desde el momento que Dios escoge al rey David, eso es en 1 Samuel capítulo 14, si más no recuerdo. Desde ese momento hasta que el rey David asume, pasaron muchos años. Tanto así que el rey Saúl, que era el primer rey, persiguió al rey David para matarlo, porque él no quería que hubiera otro sucesor. De hecho, era muy común. Cuando un rey moría, ¿sabe lo que hacía el siguiente rey? Mataba toda la descendencia de otro rey para que no hubiera más descendencia por ese rey. Así era. Era como que
Si a nuestro presidente le mataban a toda su familia, sería horrible. Pero era como una costumbre. Y Saúl se regía por esas costumbres. Y quería él matar al rey David. Y hubo un tiempo en que hubo algo de paz. Hubo algo de paz. Y en ese tiempo de paz dice lo siguiente. El rey David tuvo una muy buena idea cuando después que él asume, una idea maravillosa. Y escuchen esta idea. Dice así: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios entre cortinas. Es increíble notar esto. Dios había dado un tiempo de paz. El rey había asumido. El rey estaba en la casa, en el palacio. Y él se da cuenta y dice: mira, ¿sabes una cosa, Natán? Y es la primera vez que aparece este profeta. Y escucha esto. Cada vez que asumía un rey, Dios colocaba un profeta. El rey tenía la posibilidad de escucharlo o de alejarlo y matarlo. Por lo general, los profetas eran muertos o eran perseguidos. Pero Dios escuchó a Natán. Dios escuchó a Natán, o sea, Dios escuchó a David, y Natán, que estaba ahí, aparece como el profeta en ese momento. Es interesante. Él tenía un deseo, él tenía un sueño. El sueño era simple. Era que él quería una casa para su Dios. Él ya no quería que Dios habitase en un tabernáculo. Él no quería eso. Él estaba buscando una casa para su Dios. ¿Y a usted le parece algo justo eso? ¿Le parece algo justo? Sí, una casa para el Señor. Es algo maravilloso. Y era una buena idea. Pero lamentablemente, esta idea no era lo que Dios quería. Y el profeta Natán le dice así, le da una respuesta, que es una respuesta bien intencionada, pero un poco acelerada. ¿Cuál fue? Según de Samuel capítulo 7, versículo 3. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿El deseo de David era bueno? Era bueno. ¿El deseo de Natán era bueno? Era bueno. ¿La respuesta de Natán fue buena? Fue buena. Porque le dijo: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Y sabe algo? Dios muchas veces quiere ser preguntado. No porque tal vez tengamos un poquito de conocimiento, no porque tengamos un poquito de experiencia, podemos acelerarnos a decir algo que realmente muchas veces nos podemos equivocar. Y les voy a explicar el por qué. Porque lo que dijo Natán lo dijo desde dentro de su corazón, desde dentro de su interior, como algo bueno. Pero no siempre una respuesta bien intencionada es la mejor. Y Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice así: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Cuando te pregunten algo, cuando te pidan un consejo, cuando realmente necesites explicar algo, ¿el consejo de Dios sabe cuál es? Piensa bien lo que vas a decir. Pregúntale a Dios. Porque muchas veces nosotros hablamos en base a nuestra experiencia, pero no en base a lo que Dios quiere. A veces aceleramos nuestras palabras. ¿Sabías tú que el peor ejercicio que nosotros podemos hacer es hablar y nunca escuchar? A veces no escuchamos al que no está hablando. A veces simplemente vemos que mueve la boca, bla, 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 bla. Y no escuchamos. Porque estamos ya pensando en la respuesta que vamos a dar. Y nosotros a veces debemos ahorrarnos nuestras palabras.
ahorrarnos porque debemos ser prudentes, debemos ser entendidos. Natán respondió de acuerdo a su corazón, haz lo que mejor te parezca, Dios está contigo. Pero realmente no era así. La respuesta de Dios dice así, en 2 de Samuel capítulo 7, 4 al 5, dice, aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. Y escucha esta frase, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Él le pregunta, ¿tú me vas a edificar casa? ¿Tú lo vas a hacer? ¿Quién te autorizó? ¿Quién te dio permiso? Era un gobierno monárquico, pero Dios todavía gobernaba, Dios todavía reinaba. Y Dios habló, y lo primero que dice, di a mi siervo David. Di a mi siervo David. Y la pregunta de Dios, ¿cuál es? ¿Tú me vas a hacer casa a mí? ¿Tú vas a hacer una casa para que yo edifique? ¿Donde yo more? ¿Tú la vas a construir? Suena hasta desafiante. Pero la pregunta es, ¿quién era David para edificarle una casa a Dios? Era un rey. Ahora, Dios tenía en su corazón algo en cuanto a David. Dios tenía en su corazón algo que David, o para lo cual Dios usó a David. ¿Sabes? A David se le conoce como el cantor del Antiguo Testamento, porque es el hombre que ha escrito la mayor cantidad de salmos en el Antiguo Testamento. Pero también, y escucha bien esto, David tenía un ministerio. ¿Sabes lo que hizo David? Peleó. David era un guerrillero. David era una persona que constantemente estaba luchando, estaba en guerra. Yo te quiero invitarte a algo. Comienza a estudiar 1 Samuel capítulo 14 o 7, bueno, por ahí, 7 acá, donde aparece el rey David. Y vas a ver en todos los lugares que él derramó sangre, sangre, mucha, pero mucha sangre. ¿Alguna vez ustedes vieron la película Duro de Matar 1, 2 y 3? Bruce Willis era una alpargata al lado de él. Créanme, derramó mucha sangre. Sus generales, mucha sangre. Pero Dios lo llamó para eso. Dios lo usó para limpiar el camino al pueblo de Israel. Para ir en contra del filisteo, del amorreo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, del gergeseo. Para ir en contra de todo ello. Aún en contra de sus hijos, que también se fueron en contra de él. Fue un hombre lleno de sangre. Y la Biblia dice lo siguiente en 1 Corintios, Crónicas 28:3 dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Dios había usado a David con un propósito. El propósito era limpiar el camino a Israel. Dejarle listo el camino a su hijo Salomón para que hiciera un buen reino y el reino se acercara a Dios. Sacar la idolatría del pueblo de Israel. Ese era el propósito principal. Mucha sangre. Y Dios sabe que algo, no iba a permitir eso. No iba a permitir que David lo hiciera. David era algo así como un regalón de Dios. De hecho, la Biblia dice que el corazón de David se asemeja al corazón de Dios. Habla acerca de que tenía ese corazón de siervo, de saber escuchar. Pero Dios lo usó para algo especial. Para sacar los ídolos. Y sacar los ídolos significó mucha sangre. Ahora,
Dios nunca pidió un templo. En 2 Samuel 7, 6 al 7 dice, ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo he andado con todos los hijos de Israel. He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me has edificado casa de cedro? Él pregunta, Dios pregunta, y dice, ¿sabes algo? Yo he andado en todos los lugares. He andado en tienda, he andado en tabernáculo, he andado con ustedes. Ahora, Él dice, ¿a quién haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que construir casa? ¿Por qué me tienen que hacer un templo? Pregunta Dios. ¿Por qué tienen que honrarme con un templo? ¿Y sabes algo? La necesidad de un templo no era necesidad de Dios, era necesidad del pueblo. El pueblo necesita tener un lugar donde congregarse y decir este lugar es santo. El pueblo necesita un lugar especial donde reunirse. Y eso era el anhelo y el corazón de David. No es un anhelo malo, vuelvo a repetir. Pero Dios no le había preguntado. O Dios no le había pedido. Nosotros necesitamos un templo. Nosotros necesitamos un lugar como este, físico, para poder reunirnos. ¿Y sabe por qué lo necesitamos? Porque es una necesidad importante en la vida de nosotros. Pero Dios no necesita un templo ni un lugar donde reunirse. La Biblia dice lo siguiente en Juan capítulo 4, 20, 21 al 24. Dice así. Cuando la mujer samaritana se encontró con el Señor Jesús. Nuestros padres, dice la mujer, adoraban en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No debemos tener, no es necesario un lugar de adoración, no es necesario un templo, no es necesario un monte. Pero nosotros necesitamos un lugar donde sentirnos cerca de Dios. Y este es el lugar donde usted se siente más cerca de Dios cada semana. ¿Sabe por qué? Porque usted se prepara para venir acá. Porque usted se viste de una forma especial. Prepara a sus hijos de una forma especial. Porque usted se acerca acá y dice, yo vengo a alabar a Dios y vengo a escuchar su palabra, no a mí, no a Pedro, sino que viene a escuchar su palabra. Y nosotros tenemos la necesidad de acercarnos a un templo, de abrir nuestro corazón y decir, Señor, yo necesito estar en tu casa, porque prefiero estar acá, en la casa del Señor, en la casa de Dios, como dice una canción por ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 24-25 dice lo siguiente, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas costumbres, no dejando de congregarnos o reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Sabe por qué es necesario que estemos acá reunidos? Porque debemos considerarnos al amor unos a otros. Porque es necesario estimularnos al amor, abrazarnos. Decir, no, oye, ¿sabes qué? Bienvenido, bienvenido. Cuando tenemos el tercer coro, generalmente nos salimos a saludarnos. Posiblemente a ti no te gusta. Porque no te gusta saludar. Pero ¿sabes algo? Es una forma de estimularlo al amor. Posiblemente no te vamos a ver en una semana, en 2 semanas. Posiblemente el día de mañana el Señor te lleve, me lleve a mí. Al menos tengo el regocijo de abrazarte, darte un abrazo. Porque es necesario estimularnos al amor. No es morbo dar un abrazo, no es morbo darle un beso en la mejilla a alguien. Una de las cosas que más me costó cuando llegué acá a Estados Unidos, y se los voy a decir,
fue lo siguiente. Cuando llegué acá me dijeron, en Chile, tengo mi cultura, si a ti no te conocen, nunca te han visto y llegaste a una casa, lo primero que te hacen, te dan la mano, te dan un abrazo y te dan un beso en la cara. No importa si nunca te han visto, si eres hombre o mujer. Esa es nuestra tradición y lo hacemos y somos cálidos, somos así. En Argentina, a los hombres, entre hombres, se dan un beso, un abrazo. ¡Oye! ¿Cómo estás? Y te digo una cosa, suena, guácate. No. No. Y lo hacemos con gusto. Llego acá a Estados Unidos, mi suegra me dice, primer día, vamos a la iglesia allá en Nueva York, me dice, Francisco, aquí no se da ni beso ni abrazo. Si te dan la mano, extienden la mano. Si no, quédate ahí. Y tienes que decir, hello, hello. Si es que te dicen hello, porque de repente ni te dicen hello. Y va y yo llego allá a la iglesia, y lo primero que hago, agarro una gringa, le doy la mano y le doy un beso. Lo primero que hago, gracias a Dios la gringa era amiga de mi suegra. Porque si no todavía estoy preso allá en Nueva York. Y es verdad. Acoso sexual. Ahí después me dijeron, no. Aquí me ha costado un montón. Me ha costado. A veces algunos se incomodan y venga para acá, venga. ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué quiere que le diga? Ahora cuando llegue a Chile, adivina cómo va a ser la cuestión. Peor, porque ahora yo me desacostumbré. Así, y después cuando vuelva, van a ir con todas las ganas. Y ustedes, ándale para allá, para allá. Pero ¿sabe algo? Es necesario estimularse el amor. Llame a su hermano en Cristo. Ore por su hermano en Cristo. Nosotros tenemos un correo que se llama el correo de emergencia y oración, que yo lo mando todas las semanas, sagradamente, por pedido de oración. ¿Y saben lo que hace? ¿Saben lo que la gente me contesta? Me contesta y ¿sabe lo que hago yo? Yo corto lo que me contestan y se lo envío a la persona que me envió el correo y le digo, esta persona está orando por ti, esta persona está orando por ti. ¿Sabe cómo se llama eso? Estimulada al amor. Estimulada al amor. Eso significa. Ahora, debemos estar juntos, debemos estar juntos. No dejen de reunirse como algunos tienen por costumbre. Algunos, porque el domingo voy a ir a la reunión. No, venga acá con gozo. Venga para acá, gócese con el Señor. Cante así a todo pulmón. Apréndase el Salmo 23 si no se lo sabe. Pero ¿sabe algo, querido? Nosotros necesitamos un templo. Dios no necesita un templo. No me salga después con que, oye, no fui más a la iglesia porque el pastor dijo que debíamos darlo en espíritu, así que yo lo adoro en espíritu en mi casa, viendo un partido a las 10:30 de la mañana. No, acá tienes que estar. En la casa del Señor. Acá. Ahora, nosotros podemos adorar a Dios de muchas maneras. En este momento, en la iglesia, porque la instituyó. Las luchas y las victorias son de Dios. 1 Samuel 7, 8, 9 dice, ahora pues dirá mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Saben algo? Yo estuve asociando esto. Cuando David se sentó en su trono, vio que él estaba en su casa, y vio que Dios estaba, o sea, el altar, el arca estaba en una cortina ahí, en un tabernáculo. Posiblemente él pensó, la verdad, yo he ganado un montón de batallas, un montón de guerras, lo he hecho todo en nombre de Dios, así que es oportunidad de que yo haga algo por Dios. Le voy a construir una casa. Y a veces nosotros pensamos así. Pensamos que nosotros debemos hacer algo por Dios. No. Dios hace siempre algo por nosotros. A veces decimos, voy a hacerle un favor a Dios, voy a ir hoy día domingo a la iglesia.
para que vea que el Señor, yo soy fiel. Total, un favor a Dios, ahí está. Señor, aquí estoy, tenme acá. Congregación, véanme. Les di el privilegio de que me vieran. Si quieren abrazarme, tocarme, acá estoy. Denme un beso, acá estoy. A veces nosotros pensamos así. Posiblemente nunca lo has pensado, pero si lo pensaste en algún momento, toin. ¿Saben lo que dice la Biblia acerca de esto? Dice así: yo te tomé del redil. Para empezar, David era un pastor de ovejas. No tenía mucho futuro. Era un pastor de ovejas. Los pastores de ovejas nacían como pastor de ovejas y morían como pastor de ovejas. Y él le dice: yo te tomé del redil. Yo te saqué de un lugar donde no tenías, y escucha bien esto, no tenías opción, y te puse como rey. Ahora, ¿de dónde te tomó Dios a ti? ¿De dónde me tomó Dios a mí? Yo cuando me acuerdo dónde Dios me tomó, digo, wow, qué impresionante, ¿cómo lo hiciste? Yo puedo escribir un libro de mi vida y decir, Dios me tomó de allí. Comienza a escribir tu libro. Comienza a darle gracias y decirle a Dios, Dios, gracias porque me tomaste de allí. Porque yo no tenía futuro, no tenía esperanza, pero hoy en día tengo futuro y tengo esperanza. Yo te tomé de allí. Si yo les contara mi primer año de escuela, esto es algo que siempre lo cuento, pero es algo que a mí me pasó. Tengo dos hijos, mis dos hijos aman escribir, aman rayar paredes, son artistas los dos, les gusta escribir. Pero hacen cosas impresionantes. Yo a los 6 años, primera vez que pisé un colegio, llego al colegio, me pasan un cuaderno, me pasan un lápiz, nunca había agarrado un lápiz, nunca había agarrado un cuaderno. Lo hice pedazo, rayé. Estuve 2 semanas en un curso. El profesor me agarró la oreja y me dice, te cambiamos de curso, me cambió un curso. Era el primero H. Después entendí lo que era el primero H. Era un curso para retardados mentales. Niños especiales. Él pensaba de que yo era un retardado mental porque no sabía hacer una letra. Me mandó allá. Hubo una profesora, Raquel Pino, que nunca la voy a olvidar, que me tomó, se sentó conmigo y me enseñó a escribir, me enseñó a leer. Hoy en día ese retardado mental está acá. José Muñoz se llama el profesor, espero algún día verlo y encararlo y decirle, te equivocaste. Para otra vez, observa bien a quién tienes. Yo doy gracias a Dios que Dios me tomó de ahí. Piensa, ¿de dónde te tomó Dios? ¿De dónde sacó? Para ponerte hoy acá, delante de Él. Agradece a Dios por eso. Yo te tomé del redil, dice. Después le dice, he estado contigo. ¿Alguna vez te dejé solo, David? Te persiguió tu hijo para matarte. Tu propio hijo. Absalón. ¿Sabe que era tan lindo Absalón? Pero era lindo, rubio, maravilloso. Decía la Biblia, dice la Biblia, que cuando se cortaba el pelo, escucha esto, se lo pesaban en oro. Era tan lindo ese hombre, pero odiaba a su padre. Y persiguió a su nuevo padre. Y su padre tuvo que matarlo. Dios estuvo con él. He destruido a todos tus enemigos. He destruido. No dice tú David has destruido. He destruido a todos tus enemigos. ¿Tienes algún enemigo? Dile a Dios que se haga cargo de él, no tú. No tomes la venganza o no tomes el poder en tus manos. No. No lo hagas. Mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza.
te he dado nombre grande. Le dio un nombre tan grande que hasta el día de hoy hablamos del rey David. Hasta el día de hoy. Antes de Cristo, nosotros, nuestros problemas, nuestros conflictos, nuestras batallas, pertenecían a nosotros mismos. Antes de Cristo, todo pertenecía a nosotros. Ahora, nuestros problemas, nuestras batallas, nuestros dolores, nuestros gigantes, nuestras pertenencias pertenecen a Dios. Ahora, la Biblia dice lo siguiente, en Romanos capítulo 8, 31 al 37, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta. Antes en todas estas cosas, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Quien lucha por nosotros, quien está por nosotros, quien gobierna por nosotros, es el mismo Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Nadie. Te digo algo, es impresionante ver la cantidad de gente deprimida en el mundo. Es impresionante la cantidad de pastillas que hay para la antidepresión. No vivas deprimido. Si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Nadie. Nadie. Y quiero que sepas esto. Dios te ama tanto que lucha en favor tuyo. Yo no dejaría que nadie le haga daño a mis hijos. ¡Ay del que les toque un pelo! Porque se la va a ver conmigo. Si yo soy así con mis hijos, ¿cómo crees que Dios es contigo? Hay un libro que se llama, que es pseudo cristiano, medio psicológico, que habla acerca de por qué Dios nos hace sufrir. Y estaba leyendo algunos capítulos del libro, ya cuando ya la cosa no me gusta lo tiro bien lejos. Pero hablaba acerca de los dolores, de nuestro pasado. Y al escritor se le olvidó algo. Se le olvidó que ya no tenemos pasado con Cristo. Tenemos presente y futuro y esperanza. Tan psicológico el libro cristiano. Que no te vendan la pomada. Dios no te quiere hacer sufrir. Dios te quiere hacer crecer. Dios te quiere hacer madurar. En los problemas, Dios nos quiere hacer madurar. Y a veces, nosotros mismos nos buscamos los problemas. Nos metemos donde nadie nos invita. Hay un viejo refrán que dice, el que se mete a Redentor muere crucificado. No te metas donde no te llamaron. Ay, que tengo que estar ahí, ¿no? Yo aprendí eso hace un poco tiempo atrás. No te metas ahí, déjalo ahí. Si te llaman, ahí voy a estar. Si no te llaman, no me meto. La promesa de Dios a Israel, 2 Samuel 7:11, 10 al 11, dice así: además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Dios nunca se olvida de su pueblo, y ahora que Israel está en conflicto, te hará casa. Te hará casa. Estaba leyendo en nota. Te hará casa. Hace 2 semanas atrás, bueno, la semana pasada estuvimos orando por el conflicto en Israel, ¿se acuerda? Esta semana el primer ministro de Israel dijo, ok, vamos a hacer un acuerdo, una tregua. O sea, ¿qué quiere decir? No nos vamos a hacer daño. ¿Tú sabes cómo el mundo respiró? Dijo así. Honduras es un país chiquitito, no es muy grande. Tiene la misma superficie que Israel. Si tú tomas a Honduras y tomas a Israel, son casi lo mismo. ¿Y sabes algo?
Israel tiene a todo el mundo con el corazón en la mano. ¿Sabes por qué? Porque es el pueblo de Dios. Y porque está entre medio de todos los musulmanes, idólatras, de toda la gente que no quiere saber nada, los tiene a todos. Ahí, no los quieren. Pero esa promesa la hizo Dios acá. Y escucha esto. Dice, voy a dar lugar a mi pueblo y lo plantaré. ¿Quién ha movido a Israel de su lugar desde que se nació? Nadie. Le pueden haber quitado algunos terrenos, pero Israel sigue ahí. Nunca más será removido. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, a Israel no lo mueven de ahí. Y tengo una mala noticia para todos aquellos que buscan que los palestinos tengan terreno. Lamentablemente el terreno de Palestina también pertenece a Israel y algún día Dios mismo se lo va a dar. Sus enemigos no lo moverán. Y Dios dará casa a David, dará descendencia. Dios le promete eso a Israel. Me aflijo cuando en Israel pasan cosas. Pero ¿sabes algo? Dios prometió que nadie los va a mover. Y después dice al final, Dios dará casa a David. La palabra casa se ocupa mucho. No sé si ustedes han escuchado cuando ven la casa de Winston, los ingleses usan la casa, se refiere a descendencia. Dios iba a dar casa a David, iba a dar una descendencia. Y dice así, no me edificarás casa, sino tu hijo. Y cuando tus días sean cumplidos, o sea, cuando ya mueras y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Me imagino que para David fue triste. Que Dios te haya dicho, ¿sabes, David? Te amo, te quiero, eres mi preferido, te tengo en mi corazón. Pero quiero decirte algo, no me vas a construir casa. Y dice la Biblia lo siguiente, Primera de Crónicas, llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá descendencia, nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Es posible que tú no puedas hacer mucho por tu historia. Es posible que tú el día de mañana no seas tú lo que quisiste haber sido. Pero tenemos una generación detrás de nosotros que puede cumplir grandes sueños, que puede cumplir posiblemente mis sueños, mis anhelos, o los sueños de Dios, o los anhelos de Dios. ¿Sabes? El rey David no construyó casa, pero compró el terreno, preparó los materiales, dejó todo listo para que su hijo llegara y construyera la casa de Dios. Se demoró cerca de 9 años en construir la casa de Dios. La casa de Dios o el templo del rey Salomón fue lo más majestuoso que había. Oro, piedras preciosas, cedro, marmolina, las mejores telas
La gente cuando llegaba al templo se maravillaba grandemente. Sabes, tú y yo tenemos la obligación y tenemos la responsabilidad de preparar el camino para que el día de mañana nuestros hijos edifiquen una vida que honre a Dios. Edifiquen una vida que impacte al mundo. Edifiquen una vida que nos haga sentir orgullosos y decir, Señor, gracias porque un día, hace unos años atrás, conocí de ti como Salvador personal. Y hoy en día mis hijos caminan de tu mano y puedo morir en paz. Porque mis hijos están haciendo lo mejor. Pero sabes, para hacer eso, ¿sabes lo que necesitas? Invertir tiempo en tus hijos. Con 2 o con 3 trabajos no lo vas a poder hacer nunca. Invertir tiempo en tu esposa. Salir con ellos, jugar con ellos. Tener tus devocionales con ellos. El día de mañana, tu familia posiblemente te va a honrar. Y cuando llegues a viejo y duermas en paz con el Señor, y el mundo vea lo que hace tus hijos, wow, ese va a ser tu mayor legado. Pero si no inviertes el tiempo suficiente en tus hijos ahora, otra historia se contará que posiblemente te va a traer vergüenza. Yo sueño con ver a mis hijos siendo diferentes a mí. Yo los miro y digo, ¿de dónde sacan esto? ¿Quién les enseñó? Querido, invierte el mayor tiempo en tu familia. Aunque sean unos dólares menos, pero va a ser el tiempo que necesitan. Reino perpetuo. David no iba a edificar casa a Jehová, pero Dios le promete algo mucho mejor. Segunda de Samuel 7:13-16 dice así: Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu rostro será estable eternamente. La línea o casa de David sería siempre la línea real. El derecho de gobernar siempre pertenecería a los descendientes de David. El derecho de un reino literal y terrenal nunca se apartará de la prosperidad de David. La promesa no garantiza que la gobernación de los que vengan después de David no será interrumpida. De hecho, está interrumpida en este momento. ¿Sabes algo? Dios prometió que la descendencia de David siempre iba a gobernar. Siempre, siempre. Pero ahora, el día de mañana, cuando Cristo venga, va a haber un descendiente del rey David que se va a sentar en el trono. ¿Sabes quién es ese descendiente? Dice la Biblia que Cristo es la promesa del reino perpetuo. Isaías 9:6-7 dice así: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el príncipe sobre su hombro, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatados de su reino y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Sabes algo? David no construyó un templo, pero su descendencia maravillosa, es el Cristo mismo. Y algún día Cristo se va a sentar en ese trono y va a gobernar por siempre, porque no está muerto, Él resucitó. Ahora, ¿cuándo va a pasar esto? En la segunda venida, cuando Cristo venga. Cuando Él venga a esta tierra y se instale ahí en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, tú nunca pasarás. Hoy día me levanté cantando esa canción. Hosana en las alturas, hosana al Señor tu Rey. Hermosa canción.
hermoso Jerusalén. Algún día va a estar el Dios maravilloso, el Dios hermoso sentado ahí en su trono. En el trono de David va a estar sentado el Hijo de Dios. Amén. David fue un hombre común, pastor de ovejas que amó a Dios. Su corazón siempre estuvo cerca de Dios. Su premio, que Dios prometió que nunca su reino terminaría. Esto nos debe animar a que Dios siempre cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Sabes, tenemos más de 35.000 promesas en este libro. 35.000 promesas. Posiblemente alguna vez te has preguntado lo siguiente: ¿Dios cumplirá lo que promete? La respuesta es sí. Dios siempre cumple lo que promete. Aférrate a las promesas del Señor. Aférrate a las promesas de nuestro Dios. Acércate a nuestro Dios. Porque sabes algo, no hay nada más maravilloso que confiar en las promesas que están en este libro. 35.000. Simplemente para que tú puedas confiar en Dios siempre.